Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a este programa de Oncología Médica Especial. Pues más que nada está dirigido a alumnos de medicina, especialistas que quieran repasar, residentes de toda Latinoamérica, todos los hispanohablantes. Vamos a empezar con el cáncer de riñón, el cáncer renal, empezando por las generalidades de este tumor. Todo lo que vamos a hablar en estas guías nos basamos principalmente en artículos de revisión y generalidades de las guías actuales de la ESMO y de la ASCO. Entonces, empezando por el carcinoma de células renales, representa aproximadamente el 90% de los adultos de cánceres de riñón. Es una enfermedad muy heterogénea en todos los aspectos, tanto en histología como parte molecular y la clínica, puede variar bastante, conocido como el tumor del internista. Pues, ¿por qué el internista? Porque generalmente este tumor eh, se asocia o tiene varias implicaciones que hace que se pueda comportar de una forma muy interesante. Pueden haber síndromes paraneoplásicos que alteren niveles de potasio, alteraciones hepáticas, puede haber policitemia o trombocitosis, y todo esto pues son características que pueden eh, pues diferenciarse con otro tipo de enfermedades y lo que lo hace complicado en sí. Por la imagenología moderna, la mayoría de los diagnósticos podrían ser incidentales y esto ha cambiado el panorama epidemiológico, que el diagnóstico es más temprano. Y pues todos los avances en el tratamiento, ya que este es un tumor quimio, pues nos ha llevado a un cambio de paradigma y se buscan las terapias dirigidas como inhibidores de tirosinasa y obviamente pues la inmunoterapia. Entonces, esta guía pues es para ayudarles a repasar estos temas. Nos vamos a enfocar más que nada en epidemiología, fisiopatología, histología, la parte clínica, cómo se diagnostica y cómo lo vamos a estadificar, ¿vale? Entonces, principalmente, para empezar, hablando de la epidemiología, vamos a hablar de los factores de riesgo y pues dónde está este tumor ubicado en el mundo, ¿no? Entonces, acorde a Globocan, en el 2022 ocupa el número 14 en incidencia con 434,000 casos nuevos al año y el número 16 en mortalidad, con un total de 155,000 muertes secundarias a este tipo de tumor. En Estados Unidos se reporta que 80,000 pacientes nuevos cada año. La mayoría son hombres, como podemos ver es casi el doble, con una relación 1.8 a 1 y pues alrededor de 15,000 muertes, ¿no? Si nos vamos a la estadística mundial, es más importante o más fuerte en Europa y en América del Norte que en Asia y África. Como ya les había dicho, la incidencia ha aumentado, sobre todo por las técnicas de imagen nuevas, que los diagnósticos son generalmente más incidentales. Entonces, en cuanto a México y Latinoamérica, en México se calcula que son 6,427 casos diagnosticados al año, que representan el 17.9% de Latinoamérica. Y pues hay un cambio epidemiológico crucial. Se dice que entre 1993 y el 2004, pues el estadio 1 aumentó de un 43% a más de la mitad de los casos en un 57%. Mientras que los estadios avanzados, pues, o metastásicos, bajaron a un 18%. Entonces, esto nos dice que ya hay un incremento de los diagnósticos diferenciales, digo, incidentales, perdonen, y pues más pacientes van a ser candidatos a un tratamiento curativo. Entonces, eso es bastante importante. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener a los establecidos y modificables, el tabaquismo muy importante, dosis dependiente, más nada a cáncer de células claras y enfermedad avanzada, ¿no? Entonces, mal pronóstico. En cuanto a la obesidad, también hay una relación fuerte. Todos lo sabemos que la obesidad es un estado de inflamación crónico que tiene varias cuestiones que promueven la carcinogénesis y es un factor considerado como riesgo independiente. La hipertensión arterial también, hay un daño vascular y isquemia renal crónica, lo que lleva a pues, más inflamación y todo lo que ya mencionamos. La poliquistosis renal es importante, ya que todo esto se va a
caracterizar por tener quistes y estos quistes renales van a tener riesgo de una transformación maligna 5 a 6 veces mayor que pues, pacientes que no tienen este tipo de enfermedades. En cuanto al ambiental y ocupacional, tenemos a exposición al cadmio, que puede estar en baterías y pimentos, y al asbesto, en sitios de construcción. En cuanto a los hereditarios, pues representan bastante poco de los casos, pero esto es bastante importante porque tenemos el síndrome o enfermedad de von Hippel-Lindau, que es una enfermedad autosómica dominante que tiene pues, esto quiere decir que se hereda de manera vertical y pues se asocia más que nada a células claras. ¿Qué se va a caracterizar? Por ser multifocal, bilateral, hemangiomas a nivel del sistema nervioso central, retina, feocromocitoma y algunos tumores neuroendocrinos pancreáticos. También tenemos al carcinoma papilar renal hereditario, también autosómico dominante, y este se caracteriza por el gen MET o tumores papilares tipo 1. Y tenemos la leiomimatosis hereditaria, mucho más rara, que esto es por alteraciones del gen del fumarato hidratasa con tumores papilares tipo 2, es altamente agresivo. Y el Birkhoff-Dubé, que es un síndrome autosómico dominante, que hay alteraciones en la foliculina, que es una proteína, y esto se asocia a tumores mixtos oncocíticos y cromófobos. También van a tener los pacientes quistes pulmonares y eso se va a asociar a neumotórax espontáneos. Otros, como la esclerosis tuberosa, que es bien conocida, o el oncocitoma renal familiar. Entonces, podemos ver que tenemos a nuestro cáncer renal y tenemos a nuestros factores no modificables, como ya les había dicho, síndromes genéticos o hereditarios, que son raros, del 2 al 4%, la raza más común en caucásicos, menos común en asiáticos, el género, pues tenemos al masculino, la edad tenemos que la edad media es 64 años y la geografía, pues generalmente ya mencionamos, pero predominantemente en Norteamérica y Europa. Entonces, la clínica, pues tenemos la triada clásica, que no es tan importante. Tenemos que el menos del 10% de los casos van a tener esta triada. Entonces, realmente no la podemos considerar, pero históricamente, pues para tenerlo en cuenta es importante. Va a tener hematuria, dolor abdominal y masa palpable. Entonces, pues como les decía, ¿cuál es la clínica o el paciente más común? Pues tu paciente que se hace una tomografía por cualquier otra razón y se encuentra en más del 50% de los casos un tumor. Entonces, el paciente tenía dolor, el paciente tenía otra patología, algo abdominal, algo que necesitaba un estudio de imagen y se encontró este tipo de tumor y pues se tiene que hacer el abordaje. Los síndromes panaplácicos, aquí sí es 1 de cada 5 pacientes, entonces sí es bastante importante. Constitucionales, como cada enfermedad maligna, tenemos este síndrome, que es característica de fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. Caquexia también, importante definir bien la pérdida de peso, que eso, pues en medicina, cuando hablamos de un síndrome constitutivo, es de más del 10% en 6 meses, ¿no? Y hematológicos, pues tenemos que el paciente puede tener anemia, puede tener policitemia por la eritropoyetina, o sea, dependiente de EPO, y hipercalcemia por ya sea la proteína relacionada a la hormona paratiroidea, que generalmente son malignas, o otro mecanismo son las metástasis óseas que puede causar esta enfermedad. La disfunción hepática no metastásica o síndrome de Stauffer y la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque pues, va a haber alteraciones en la renina, compresión vascular. También puede haber amiloidosis secundaria y pues características clínicas de cada metástasis. Si tenemos metástasis a hueso, pues va a haber dolor. Si tenemos metástasis pulmonares, el paciente puede tener disnea, tos hemoptóica, etcétera, o déficits neurológicos focales, pues una MET cerebral. Entonces, en cuanto a la patología y patogénesis molecular, tenemos que la clasificación de la OMS del 2022 integra más que nada ya parte de nivel molecular y de histología, ¿no? Entonces se combinan un poco. Tenemos al número 1, células claras, 75-85%. Estas son células de citoplasma claro, rico en glucógeno y lípidos. Y pues más que nada, acuérdense que tiene una red vascular prominente, es muy vascular este tumor, ¿ok? Entonces, pues tenemos al gen VHLD, que pues acuérdense la enfermedad von Hippel-Lindau. Este es un
gen encontrado en el cromosoma 3, en el brazo corto. Puede ser esporádico hereditaria y ahorita hablamos un poquito de su fisiopatología. El carcinoma papilar renal, en 15% de los casos, estas van a ser células cúbicas columnares. Antes se dividía en 1 y 2, pero actualmente pues, se eliminó la subclasificación y pues la genética son trisomías de estos cromosomas o pérdida de este cromosoma Y. Mutaciones MET, como ya lo habíamos mencionado en la parte de arriba. Otro es el renal cromófobo, en 5% de los casos, mucho más raro. Pues este es de bajo grado y pronóstico favorable, es bastante lento, entonces clínicamente pues va a estar más lento en crecimiento y probablemente no de tanto avanzada o metastásica. El carcinoma del conducto colector o de Bellini, menos del 1% de los casos, este sí, a diferencia del cromófobo, va a ser muy agresivo. La mitad de los pacientes ya va a tener metástasis al diagnóstico y el pronóstico es bastante malo. Podemos ver que es infiltrante y el estroma es neoplásico, bastante irregular. Y el carcinoma renal medular en pacientes jóvenes con anemia de células falciformes es como exclusivo. Entonces es muy raro y bastante agresivo. Pacientes jóvenes. Entonces, lamentablemente, a estos pacientes les va a ir mal. Y los asociados a la translocación de MIT o TFE en menos del 1%, que afecta a adultos jóvenes y niños. Implican estos genes principalmente. Y en cuanto al oncocitoma renal, pues es un tumor que tiene un comportamiento benigno, citoplasma eosinófilo y pues más que nada, pues su evaluación es para descartar que no sea una enfermedad, o sea, coexistente con un tumor de comportamiento más maligno como el cáncer de células renales. Entonces, independientemente del subtipo, tenemos que diferenciación sarcomatoide y rhabdoide son de mal pronóstico. Y en cuanto a la patogénesis molecular, el gen von Hippel-Lindau es una proteína que codifica a un complejo de la ubiquitina E3 ligasa. Y pues generalmente este gen lo que hace es que en condiciones de pues hipoxia o falta de oxígeno, pues este complejo pues, se va a inhibir y esta proteína va a hacer que no se active el factor de hipoxia tipo 1 alfa y tipo 2 alfa, ya que este sí es un factor de transcripción importante y se asocia a varios factores de crecimiento, como el factor de crecimiento endotelial, de plaquetas, y el TGF alfa, que es el factor de crecimiento de transformación alfa. Y entonces lo que hace esto es que si perdemos al von Hippel-Lindau, la proteína esta, pues este se va a quedar desinhibido y va a estar muy activado. Entonces aquí tenemos a nuestro tumor supresor de tumor, proteína supresor de tumor, y a nuestro factor de transcripción o oncogen. Entonces la pérdida de la función de ABHL conduce a la acumulación de este factor de transcripción y por lo tanto se induce angiogénesis, proliferación celular, metabolismo glucolítico y todo eso pues es energía para el tumor. Entonces, de hoy en día ya hay manejo directo contra que es el factor de crecimiento, factor de inducido de hipoxia, que lo vamos a mencionar en la parte de tratamiento, pero es el belzutifan y se usa para cáncer de células renales asociados a bongidemio. Ya vimos clínica, ya vimos fisiopatología, vámonos al diagnóstico y estadificación. ¿Qué imágenes vamos a utilizar? Más que nada, las pruebas de imagen importantes es de elección, la TAC. Más que nada, ¿por qué? Porque esto va a tener varias fases que podemos caracterizar las lesiones. Acuérdense que es hipervascular este tumor, entonces va a tener un realce intenso y va a haber una fase arterial y una de lavado. Entonces, en la resonancia magnética, pues si no podemos hacer la tomografía por el contraste, pues se puede utilizar este tipo de resonancia. Es buena para tumores pequeños de menos de 2 centímetros y es superior en cuanto a la valoración de un tumor un trombo tumoral a nivel de la vena cava o renal.
¿Sale? Entonces, bastante importante. Generalmente la resonancia tiene una especificidad del 75% y una sensibilidad del 90%, a diferencia del ATA, que tiene una sensibilidad muy cercana al 100% y especificidad del 95%. La radiografía o TAC de tórax, pues para ver que no haya mets pulmonares. Obviamente, si sospechamos, pues hay que solicitarlo. Y también, si el paciente tiene dolor o alteraciones focales neurológicas, pedir una resonancia, un gamagrama óseo. El PET, pues en este caso, no es el estudio más recomendado inicial. Se puede usar más para valoración de progresión o de respuesta a tratamiento. Puede ser el 18 fluorodesoxiglucosa o el 68 galio. O hay un nuevo que se llama 89 SR, que es con otro tipo de materiales. En cuanto a la especificación TNM de la octava edición del 2017, pues tenemos varias formas de tener nuestro tumor, ¿no? Entonces, generalmente es muy importante la T en el tumor renal. Aquí tenemos un esquema. Entonces, en cuanto a la T, en cuando estamos en T1, va a ser un tumor pequeño, idealmente corticales, cerca de la corteza del riñón. El T1A va a ser de 4 centímetros y el T1B de 4 a 7. Entonces, los T1 generalmente van a ser menores al 7, van a tener buena supervivencia y el manejo va a ser generalmente quirúrgico o por ablación o vigilancia. Entonces, dependiendo obviamente de los factores de riesgo o los factores de agresividad. Generalmente la cirugía puede ser parcial o ablativa, que eso lo vamos a ver en la parte de tratamiento. En el T2 vamos a tener tumores ya de 7 a 10 centímetros o más de 10 centímetros en el T2B, pero limitados al riñón. Aquí ya podemos ver que ya aumenta el riesgo de mortalidad y pues aquí todavía podríamos en algunos casos hacer algún tipo de tratamiento completo. El T3 ya vemos que abarca parte del sistema pielocalicial y también alteraciones de las venas renales. El T3B va a incluir a la vena cava debajo del diafragma y el T3C arriba del diafragma. Y el T4, que no sé, aquí lo menciona, por ejemplo, este es de un artículo del Lancet del 2024, tenemos que si pasa la fascia gerota o si tiene alteraciones ipsilaterales de la glándula adrenal, que generalmente están aquí arribita, pues tendríamos un T4. Entonces, el N1 es, pues, básicamente es cualitativo, sí o no tiene ganglios, y la metástasis también, sí o no tiene ganglios. Podemos ver aquí cómo cambia el paradigma de la relación de riesgo según el estadio clínico. Y aquí, por ejemplo, T4 podemos ver que es 16 veces más y ya cuando tenemos metástasis, 33. A diferencia de, por ejemplo, aquí un T2 te da 2.7 y el 1 es como de referencia, ¿no? Es el 1. Entonces, ya tenemos las definiciones de cada uno y pues tenemos que el estadio clínico 1 van a ser los T1, el estadio clínico 2 van a ser los T2, independientemente de estos tienen que ser N0 o M0 y el estadio 3 pues va a incluir T1, T2 o N1, pero siempre M0, o puede ser T3 con cualquier N o M0 y el T4 pues ya se va a el grupo 4, ¿no? Que es enfermedad metastásica, básicamente, o cualquier T con cualquier N con M1. ¿Vale? Entonces, si tienes M1, pues ya te vas directo aquí. Si tienes T4, vas directo aquí. Y el N, pues es más importante en este. Entonces, tenemos a nuestro paciente. Se hizo imagínense un paciente de 65 años, caucásico, clásico. Se le hizo un ataque por dolor lumbar y se encontró una lesión a nivel renal, ¿no? Entonces, aquí pues valdría mucho la pena preguntarnos, ¿le vamos a hacer biopsia o no a ese riñón? ¿Por qué? Porque pues hay que diagnosticarlo, ¿no? O sea, tenemos un tumor en riñón, no sabemos qué tipo de tumor sea, puede ser así el tamaño que estamos viendo, y tampoco sabemos si es un tumor sólido o líquido, o como quístico, mejor dicho, ¿no?
El estudio para ver más que nada quistes contrasólidos, el ultrasonido renal es bastante importante. Ahí podemos utilizar a las categorías de quistes Bosniak, que se divide entre 1 y 4. Y entre más avanzado, por ejemplo, los 3 y 4 Bosniak son quistes muy complejos. Esos tienen un riesgo de 54 a 100% de ser malignos. Si vemos un tumor de más de 1 centímetro, pues sí tenemos que hacer un abordaje importante. Si es menos de 1 centímetro, generalmente se vigila el tumor y se hacen estudios de imagen subsecuentes cada 6 a 12 meses. Entonces, tenemos a nuestro paciente, se pide en laboratorio, se mide la función renal y se busca en el tórax para ver si no hay metástasis, ¿no? Entonces, tenemos una masa compleja y no tenemos alteraciones de la enfermedad renal crónica, o sea, tu paciente no tiene enfermedad renal crónica, pues podríamos irnos directamente a una cirugía, ¿no? Aquí nunca dice que hagas una biopsia. En cambio, si es una masa renal pequeña, pues como les decía, menos de 1 centímetro, puedes hacer una vigilancia activa sin biopsia y solamente vigilar. Si tu tumor pues tiene una tasa de crecimiento lenta y pues realmente no está cambiando mucho, pues lo podemos dejar así, podemos quedarnos en vigilancia. Pero pues siempre nos podemos ir a la intervención. Entonces, se puede hacer, digamos que es un tumor de 2 centímetros, decides intervenirlo. Aquí tampoco está la biopsia, entonces es una nefrectomía parcial, es un T1A, es de 4 centímetros o menos de 4 centímetros. No le vamos a hacer biopsia, se hace la cirugía y eso se manda a estudiar. O se puede hacer una ablación, pero aquí sí se hace una biopsia primero. Entonces, tratamientos focales, ¿por qué le haríamos una ablación a un paciente en vez de una nefrectomía? Pues chance es un paciente con la función renal ya afectada parcialmente, un paciente frágil que no quiere cirugía, un paciente que los tumores están muy en la cortical y no se quiere operar, pues podremos incluirlos aquí, pero esto sí hay que biopsiarlos. Y pues tenemos un tumor o una masa en la tomografía, pero no sabes si es un linfoma, no sabes si es algo metastásico secundario o algo inflamatorio, puede ser un absceso. Entonces, en esos casos que si tienes la duda, se puede hacer una biopsia. ¿Vale? Entonces, el cribado se hace o no en este tipo de pacientes, no está recomendado, pero solamente en poblaciones de alto riesgo. ¿Quiénes son nuestras poblaciones de alto riesgo? Enfermedad renal terminal de diálisis, más de 3 años, y pacientes con poliquistosis renal o cáncer de células renales asociado, y portadores de síndromes hereditarios de cáncer de células renales, como el síndrome de von Hippel-Lindau. Generalmente la edad en estos pacientes es mucho más temprana, 39 años, entonces sí es importante considerarlo. Consideraciones sobre los síndromes genéticos y cómo asesorarse, pues está indicado en pacientes que la edad del diagnóstico es menos de 46 años, tumores bilaterales o multifocales, familia o historia familiar de un tumor, de más de 2 familiares de primera línea, tipos raros como el cromófobo oncocitoma múltiple y hallazgos clínicos de uno de estos síndromes, ¿no? Que les decía. Por ejemplo, los hemangioblastomas en von Hippel-Lindau o lo que mencionamos en esclerosis tuberosa. Acuérdense que cada síndrome tiene sus características clínicas, ¿no? Entonces, realmente, pues cada uno va a ser diferente y es importante considerarlos. Entonces, como conclusión en generalidades, el carcinoma de células renales es complejo, es una entidad compleja oncológica. La epidemiología ha cambiado, la mayoría de los diagnósticos es por algo incidental. La clasificación histopatológica y molecular va de la mano. El factor de hipoxia es importante, la relación entre esta proteína y el factor, la VHL de von Hippel-Lindau con el factor de inducido de hipoxia es importante para conocer la fisiopatología en esas cuestiones. Y pues este es un enfoque multidisciplinario. Tenemos a nuestro urólogo que va a estar la parte quirúrgica, la parte de abordaje de tumoración renal, el oncólogo médico con sus tratamientos sistémicos, el abordaje integral del paciente oncológico, el radiólogo en caso de que se requiera algún tipo de terapia similar, el patólogo, pues como vimos, es compleja la clasificación morfológica, histológica y molecular, y el genetista en algunos casos, ¿no?
Entonces, eso sería todo en cuanto a las generalidades de cáncer renal. Síganos en nuestro programa para continuar con otro tipo de pláticas acerca de estos temas. Nada más, algo muy importante a considerar es que todos estos modelos, dependiendo de dónde esté nuestro paciente, nos vamos a guiar con algunos normogramas de riesgo para el tipo de tratamiento, pero generalmente esos son más en enfermedad metastásica, como el Consorcio Internacional de Bases de Datos de Cáncer Renal Metastásico o por la Universidad de California. También eso nos va a ayudar mucho al cuadro en general de los pacientes metastásicos. Pero eso ya lo vamos a ver en tratamiento, ¿vale?